Bien, muy buenos días. Estamos aquí en el programa de Radio Filosófico Soliloquios de un Metafísico. Este día saliendo del coloquio internacional Problemas en Filosofía Contemporánea, realizado aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Y bueno, estamos con una persona muy ávida en el tema del asunto tecnológico, de las TICs, de la innovación, de la caverna y la aldea digital, que acabamos de escuchar una conferencia muy interesante. Ya había comentado antes del programa de esta personalidad, el doctor Javier Echeverría, que viene de España, de la Universidad del País Vasco, y bueno, se dedica a esos temas y principalmente sobre lo que es la aldea digital, la caverna digital y todos los tópicos de la innovación. Bueno, pues quiero agradecer el tiempo prestado y pues para hacer una pequeña charla, ¿no? Muy amena, para saber el punto de vista y nos comente un poco de lo que viene trabajando. Bueno, entonces la primera pregunta sería, ¿cómo una persona, en este caso que estudió matemáticas y filosofía, une estas dos en cierto punto en su trabajo de investigación, ¿no? No, sin problema. Digamos, cuando yo estudié matemáticas, porque yo hice el bachiller de ciencias, al final del bachiller, hace muchos años, me enteré de los problemas que había en la teoría de conjuntos, las paradojas, etcétera, etcétera, que no resolverlas implicaba la lógica, implicaba la filosofía. Entonces, aunque yo inicié la carrera de matemáticas, pero a la vez empecé también a estudiar filosofía, era algo que se podía hacer en aquellos tiempos, con la idea de simplemente de complementar con la filosofía esos problemas matemáticos, pero luego me fue interesando cada vez más la filosofía y al final pues hice las dos carreras. Luego me he dedicado a la historia de las matemáticas, a la filosofía de las matemáticas, lógicamente. Luego pasé a la filosofía de la ciencia, a la filosofía de la tecnología y ya desde hace unos 15, 20 años me dedico a las tecnologías de la información y de la comunicación, que es de lo que he hablado esta mañana. Claro, es interesante ahí la conexión, ¿no?, que se hace desde un ámbito tal vez rígido, como se pueda pensar, hacia las humanidades y precisamente ahora inquirir la realidad, ¿no?, que es lo que nos está aconteciendo. Ahorita estábamos hablando, tocaba un poco el tema de Ortega y Gasset, ¿no?, nuestra circunstancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el punto principal que ha venido desarrollando a lo largo de estos años en cuanto a este tema de innovación, cosas digitales? ¿Cuál es el punto que vienen tratando, que obviamente lo trata en sus diferentes libros de varias perspectivas, ¿no? El punto principal es que las tecnologías de la información y de la comunicación han ido convergiendo, digamos, el televisor ha convergido con el ordenador, con la computadora con el teléfono celular, los videojuegos ahora también están convergiendo con todos estos aparatos, ¿no? Entonces ha surgido un sistema tecnológico que en orígenes muy diferentes cada uno de los artefactos, pero en la medida en que son compatibles, más o menos compatibles entre ellos, entonces esto es un sistema tecnológico en un sentido técnico, tal y como, no sé, por ejemplo, Miguel Ángel Quintanilla en su libro Tecnología, un enfoque filosófico, habla de sistema técnico y de sistema tecnológico. Y bien, este sistema tecnológico, aplicando la teoría de sistemas, la teoría general de sistemas, dice que un sistema cualquier, sea un ecosistema, un sistema social, un sistema económico, un sistema formal, un sistema lógico, un sistema lingüístico, en este caso un sistema tecnológico, en determinadas condiciones de contorno puede, no es determinista, puede generar por emergencia nuevas propiedades o incluso, y esa es mi hipótesis, un nuevo espacio social. Entonces el sistema tecnológico, la hipótesis principal es que ha generado ya un nuevo espacio social, que además ese espacio social se está expandiendo por todo el mundo y no hace más que desarrollarse, el gran ejemplo de este nuevo espacio social, al que yo llamo tercer entorno, pero que normalmente se le llama mundo digital, es Internet, pero yo insisto siempre desde hace muchos años en que el tercer entorno es mucho más que Internet, porque incluye también el dinero electrónico, incluye las redes militares, que son de tecnologías de información y comunicación, pero no a través de Internet, antiguamente eran a través de ARPANET, incluye también las redes financieras, la red SWIFT, es decir, Internet es una de las grandes redes telemáticas, la principal sin duda, masivamente hablando es la principal,
pero sin olvidar que hay otras redes telemáticas que son del tercer entorno y no son Internet. Claro. Esta situación que nos acontece en la vida diaria, ¿no? No solamente que somos cuerpo, vivimos en sociedad, respetamos leyes, sino que estamos presenciando el nacimiento de este tercer entorno que marca, ¿no? Bueno, mi pregunta de ese rato, y quisiera aquí volvérsela a hacer, pero desde otra forma, para que me ampliara un poquito más la respuesta, es que yo estoy convencido, y así lo he defendido en algunos textos, en mi tesis, precisamente de maestría, que este nacimiento de este entorno hiperconfigura a, yo lo digo desde Zubiri, ¿no? Desde las sustantividades humanas, ¿no? Al hombre, porque no me gusta usar sujeto. Los configura en tanto lenguaje, en tanto pensamiento, en tanto misma corporalidad, ¿no? No sé si me pudiera comentar algo de esto desde su punto de vista, cómo ve si hay una configuración. No, completamente de acuerdo. Yo utilizo el término tecno para que se flexione, para distinguir entre, no sé, entre el mundo físico, o el mundo social, o el mundo político, ¿no? Y el mundo tecnológico, y en concreto el tercer entorno. Entonces añado el prefijo tecno, y en el caso que usted me está planteando hablo de tecnopersonas, para distinguir entre personas y tecnopersonas. O sea, la tecnopersona es aquella persona que se ha apropiado de unas cuantas tecnologías de la información y de la comunicación, por ejemplo, pues de una grabadora digital, un teléfono celular, una computadora, una consola de videojuegos, una tarjeta de crédito, y que esos artefactos del sistema TIC, del sistema de las TIC, los ha hecho suyos, o sea, digamos, los ha acoplado a su propio cuerpo, a su propio cuerpo y a sus propias capacidades mentales, ¿no? Entonces, mientras que hay muchas personas hoy en día también que no han incorporado esas tecnologías y por tanto son personas. Entonces hay una distinción entre personas y tecnopersonas, y por lo tanto la distinción es cierto, por lo tanto que este sistema tecnológico, en este caso el tercer entorno, en términos de Zubiri, reconfigura a la persona y la transforma, porque le aporta nuevas capacidades. El término capacidad también es muy importante, y nuevas relaciones. Esto de poderse relacionar a distancia, que es el ejemplo más obvio, pues esto antiguamente se podía hacer, uno podía enviar cartas por correo, los estados tenían servicios de correos monumentales para llevar las cartas, etcétera, pero claro, esto de poderse enviar fotos, películas, de todo, ¿no? En Flickr o en cualquier cosa, ¿no? A través de los teléfonos celulares, esto era impensable por completo hace 20, 30 años, ¿no? Entonces esa capacidad de relacionarse a distancia es una de las grandes novedades del sistema tecnológico TIC. Por eso muchas veces, aparte de tecno, también utilizo el prefijo tele, o sea, y suelo hablar de telemundo, telepersona, o sea, es aquella persona que ya existe a distancia, o sea, que es ubicua, diríamos, ¿no? O sea, es decir, corporalmente no somos ubicuos, corporalmente estamos aquí y ahora, pero nuestras representaciones digitales, mi voz, por ejemplo, pues pasa ahora, que mi voz es mía, o sea, mi voz es mía, sí. Pero en el momento en que usted la está grabando y esto va a ser emitido a través de una radio, entonces pasa al tercer entorno mi voz, y ya mi voz, no yo, pero sí mi voz pasa a existir en el tercer entorno, queda almacenada en un artefacto TIC, y en su caso pues podrá ser grabada, repetida, distribuida a distancia. Entonces diríamos, yo ya no controlo mi voz de alguna manera pasa a ser suya, ¿no? Entonces esto es un ejemplo muy importante, ¿no? Porque claro, la voz es lo más propio, una de las cosas más propias que tiene la persona. La tecnopersona no, o sea, su voz pasa a ser distribuida, pasa a ser incluso un bien común, o sea, bueno, en cualquier caso pasa a ser compartida con otras personas. Sí, hay resiliencia, ¿no?, para aceptar estos temas actualmente, no solo desde la filosofía, desde la sociología, la educación, los estudios de educación sí los han aceptado bien, ¿no? Las TIC, la incorporación, pero parece que los otros campos sienten como un rechazo a analizar, ¿no?, esto que nos viene apareciendo en la sociedad, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista de esta situación? Sí, digamos, la filosofía históricamente ha estado se ha expresado y se ha desarrollado a través del diálogo, de la palabra, y a través de la escritura. Y diríamos,
no ha dado el paso, realmente no. Hay intentos y por supuesto, no sé, todos los libros de filosofía están digitalizados y un discurso de un filósofo puede estar digitalizado y efectivamente se puede distribuir a través de internet. Hay cientos de conferencias en YouTube de filósofos de mucho prestigio hablando de filosofía y, en fin, pero eso no es adaptación, o sea, no es una filosofía hecha en el tercer entorno y desde el tercer entorno. O sea, en el fondo el filósofo sigue haciendo filosofía desde la palabra y desde la escritura, que son del primer entorno. La palabra es primer entorno, la escritura es segundo entorno, es imprenta, y en particular la filosofía impresa, ¿no? Entonces, por ahora yo no veo, ha habido tentativas, pero no veo que haya habido de verdad una filosofía ni siquiera en internet, ¿no? O sea, entonces lo único que aparecen es, como decía antes, en YouTube, bustos parlantes, filósofos de prestigio diciendo cosas muy interesantes, pero claro, esto es aburridísimo para cualquiera, ¿no? Ya de por sí no le interesa la filosofía. Eso es, entonces claro, la filosofía expresada de esta manera no interesa a nadie, o sea, a nadie, es normal, o sea que, y por lo tanto creo que la filosofía es, mientras en cambio, por el contrario, la educación online, digamos, en muchas modalidades, por ejemplo, en la enseñanza de las lenguas online, pues eso ha tenido avances enormes, ¿no? O sea, uno, no digo que uno no pueda aprender a base de hablar con otra persona o aprender a escribir a base de leer y escribir, pero se puede aprender y muy mucho de una lengua diferente en internet, o sea, en internet o en un laboratorio digital, ¿no? En cambio, la filosofía no ha dado el paso y precisamente por eso entiendo yo que está quedando como marginada. Sí, esta última parte es una de las frases que utilizo en el programa, ¿no? Sí. La filosofía no es aburrida, ¿no? Depende cómo te la cuentan, ¿no? Depende cómo te la cuentan, ¿no? Pero hay que hacerlo. Sí, es interesantísimo ir a Heidegger, ¿no? A Najar en una entrevista, pero bueno, hay que tener ahí cierto entrenamiento antes, ¿no? Bueno, ahora una última pregunta, regresando al tema de la educación y la alfabetización. Como bien le comentaba hace rato también en la pregunta, si apenas podríamos ser algún alfabeto funcional, ¿cómo lograr que, por un lado, bueno, las universidades se interesen en estos temas que muy bien aborda, para hacer sujetos críticos, ¿no? Porque parece que el papel de la universidad se ha quedado, y yo se lo he dicho a muchos de mis maestros acá, y a veces me ven raro, ¿no? En un papel académico, ¿no? Pues si nosotros venimos a esta facultad a aprender filosofía, no es cierto. Nosotros venimos a aprender historia de la filosofía. No estamos haciendo filosofía, aunque citen a Kant, ¿no? O subir y dice, se aprende a filosofar haciendo filosofía, ¿no? Pero entonces, ¿cómo interesarnos también en estos temas, en otros que nos acontecen? Y bueno, también cómo hacer críticos, ¿no? No sé, que haya trabajado algo de esto. Sí, es muy cierto. O sea, no digo todos, pero la gran mayoría de los profesores de filosofía son en realidad no son filósofos, sino historiadores de la filosofía, y lo que enseñan son los clásicos de la filosofía son extraordinarios, ¿no? Zubiri es un gran pensador, y Aristóteles, y sin duda que está muy bien que alguien que quiera aprender filosofía entre en uno de los clásicos de la filosofía y lo conozca a fondo, etcétera, etcétera. Pero si quiere ser filósofo, si quiere hacer filosofía, la filosofía es algo que se hace, entonces tiene que abordar su circunstancia, por decirlo en términos de Ortega, ¿no? Su mundo, los temas de nuestra época, como decía también Ortega y Gasset, ¿no? Entonces, por lo tanto, y esto es lo que no hacen, pero no desde el punto de vista, digamos, bueno, ¿y qué diría Kant o qué diría Aristóteles de las tecnologías de la información y de la comunicación? No, hijo, no, piensa tú mismo, o sea, como decía Sapere aude, atrévete a pensar, estamos hablando de formas de relación humana que no tienen precedentes a lo largo de la historia. No le pidas a Kant o a Aristóteles o a cualquier otro pensador que te resuelve los problemas de cómo se relacionan las personas en Internet, etcétera, ¿no? Atrévete a pensar, o sea, digamos, tú ya conoces la tradición filosófica, tienes una buena formación y eso es bien, entonces, esto es la primera idea. La segunda, muy importante, y yo creo decisivo, un factor decisivo, y es que los filósofos, y en general, no solo los filósofos, sino las personas mayores,
no saben usar las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿eh? Y entonces, claro, como no saben usarlas, se sienten inseguros y por lo tanto les produce incluso rechazo, y al que usa estas tecnologías pues son raros, son raros. Quiero decir, esto está usado, se llama la inversión del conocimiento. Es decir, que tradicionalmente, históricamente, las personas de más edad tenían más conocimiento que los jóvenes. Esto sigue siendo cierto en algunos aspectos, pero no en el tercer entorno. En el tercer entorno, sin excepción, un joven sabe más del tercer entorno que una persona mayor, y no digamos que una persona, diríamos, mayor de 60 años, ¿no? O sea, seguro, ¿eh? Y claro, entonces, por lo tanto, son los profesores de filosofía los que tienen que aprender de sus estudiantes, y no al revés, ¿eh? O sea, entonces, por lo tanto, cambia por completo el modelo educativo, y eso es muy difícil de interiorizar, porque un profesor de filosofía, él piensa, además es que no solo piensa, sino que cree éticamente su obligación moral enseñar a Aristóteles, o enseñar a Kant, o enseñar a Heidegger, o enseñar a Zubiri, me da igual, ¿no? Es su obligación moral, porque él valora enormemente y quiere transmitir ese conocimiento que él considera valiosísimo a sus estudiantes, ¿no? Pues no, o sea, digamos, no se trata de enseñar, sino de aprender. Entonces, el profesor actual de filosofía, como de cualquier otra cosa, lo que tiene que decirle es: mira, aquí tienes estas cosas de tal filósofo, de tal otro, de tal otro, de tal otro, tú mismo lee, aprende, me lo comentas, yo te controlo, pero no se trata de enseñar, sino de que el estudiante mismo aprenda, porque hoy en día todos los autores, todos los grandes filósofos están en Internet, o sea, entonces, y los propios discursos de los profesores, uno puede grabar su discurso, ponerlo en YouTube o publicar sus libros, y en lugar de repetirlos en el aula. Es decir, esto, cuando yo era estudiante hace muchos años en la Complutense, había un profesor que nos leía, un profesor de ética, por cierto, que nos leía sus apuntes de ética, nos leía, y entonces yo me levanté como estudiante en aquel tiempo y le dije: oiga, señor profesor, tengo una pregunta. Y le dice: ¿sabe usted que la imprenta se ha inventado hace ya bastantes siglos, ¿no? Porque, o sea, qué manía, eso era la dictatio medieval, la dictatio, ¿no? Entonces, efectivamente, en aquella época los estudiantes universitarios no sabían escribir, ni leer, y entonces, efectivamente, la tradición, la enseñanza de la filosofía y de cualquier otra disciplina del saber era a través de la palabra, era oral, ¿no? Pero claro, luego Gutenberg inventó la imprenta, y entonces la filosofía pasó al segundo entorno, pasó al mundo de la escritura y de los libros. El problema es que no ha pasado, salvo lo que estás haciendo tú, y perdóname que te tutee, pero no, adelante. Y lo que están haciendo los jóvenes, y los que tenéis que hacer filosofía en el tercer entorno sois los jóvenes, o sea, digamos, los que tenemos una cierta edad, como somos no solo analfabetos funcionales, yo utilizo un término más duro que analfabetos funcionales, y desde hace años lo utilizo, somos discapacitados, discapacitados digitales, o sea, es decir que, ¿por qué? Porque tenemos rechazo, no todos, pero en el fondo hay rechazo, porque claro, es una cosa nueva. Yo a lo largo de mi vida he visto, a los 12 años llegó el teléfono a casa, el teléfono, me refiero, colgado en la pared, ¿no? O sea, luego 10 años después llegó la televisión, la radio, la radio llegó antes que el teléfono, primero la radio, luego el teléfono fijo, luego la televisión, luego muchos años después llegó la computadora, luego llegó Internet, luego llegaron los videojuegos, luego llegó la telefonía celular o móvil, luego llegaron las tarjetas de crédito un poquito antes. Es decir que en mi vida el sistema TIC, el sistema tecnológico TIC, siempre ha sido una novedad y un cambio, una transformación para mí. Mientras que los jóvenes, los nativos digitales, como se dice hoy en día, os habéis encontrado ya con ese sistema tecnológico ya configurado, con el tercer entorno configurado y hecho, ¿no? Mientras que a nosotros, claro, era un esfuerzo. O sea, digamos, para mí, yo soy incapaz de usar un teléfono celular con la rapidez y precisión con la que lo usa mi hija, vamos a suponer, ¿no? Claro. Entonces quiero decir que el tercer entorno y la filosofía en el tercer entorno, en el tercer entorno y desde el tercer entorno, o sea, reflexionando sobre la circunstancia digital, desde la propia circunstancia digital, como por ejemplo desde una radio digital, eso pues es una tarea vuestra. Entonces nosotros lo que podemos hacer es transmitiros unos conocimientos, pero es una tarea vuestra, y yo lo lamento, pero los no nativos digitales eso no lo podemos hacer. En cambio, lo que sí podemos hacer
es aconsejaros o evitaros cometer errores, eso sí. O sea, digamos, el profesor de filosofía tiene que ser un asesor, un ayudante del estudiante que es el que aprende a filosofar. Bien, bueno, pues le agradecemos el tiempo, el espacio y también pues la disposición de charlar, y no sé qué le ha parecido estos días de trabajo acá con los compañeros y la ciudad de Jalapa, que pues... No, muy agradable. Bueno, la ciudad de Jalapa prácticamente no la he visto, la vi mucho más cuando estuve hace unos 15 años, pero esta vez pues ha sido tan intenso. Primero ha habido un taller sobre creatividad científica y tecnológica, y luego este coloquio internacional sobre problemas de la filosofía contemporánea, y prácticamente pues no he salido de la actividad académica, y dentro de 2 horas me voy al Distrito Federal a dar una conferencia allí, o sea que ya volveré a Jalapa y tendré ocasión de conocerla con mayor detalle, pero en cualquier caso, por el lugar donde estoy ahora, que es maravilloso, este Jardín de las Esculturas, es un clima y una vegetación y un entorno extraordinario, y bueno, pues no he tenido oportunidad. He probado el agua de Jamaica, y ya con eso ya me voy con las esencias de Jalapa, ¿no? Así que... Perfecto, pues muchas gracias. Gracias.